Hace aproximadamente 2 semanas, una fan compartió un testimonio que llamó la atención entre quienes siguen de cerca los movimientos de Jimin y Jungkook. Según lo relatado, su amiga, quien anteriormente era ARMY y solía ser fan de Jungkook, se encontraba cerca de un parque en Los Ángeles cuando vio a ambos idols juntos. En un primer momento, dudó de si realmente eran ellos, pero tras observarlos mejor, confirmó que efectivamente se trataba de Jikook. Lo que presenció fue un momento tranquilo y aparentemente muy íntimo entre los dos, sin la presencia de staff ni de otras personas. Estaban solos, conversando mientras bebían algo, en un ambiente relajado que transmitía cercanía y confianza. Este encuentro tuvo lugar justo antes de que Jungkook regresara a Corea. Lo que añade un matiz significativo al avistamiento. Sabiendo que se aproximaba un momento de separación, ambos decidieron pasar tiempo juntos, algo que han hecho en muchas ocasiones a lo largo de los años. Estos encuentros, aunque breves, parecen tener un valor especial para ellos. No se trataba de una reunión grupal, ni de una salida con otros miembros, a pesar de que la mayoría se encontraba también en Los Ángeles, excepto Jin, sino de un momento a solas que eligieron compartir. La naturalidad con la que lo hicieron, sin aparente interés en llamar la atención, refuerza la idea de que estos espacios compartidos forman parte de su vida cotidiana, más allá de lo que el público puede ver. En cuanto a la apariencia de ambos, el testimonio señaló un contraste marcado pero armonioso. Jungkook vestía una camiseta negra, pantalones oscuros y una gorra, mientras que Jimin iba completamente de blanco. Esta diferencia de estilos ya se ha observado en otras ocasiones, y lejos de ser algo superficial, también parece reflejar cómo se complementan en sus personalidades. A pesar de sus contrastes, o quizás precisamente por ellos, ambos continúan manteniéndose cerca el uno del otro. En una relación que parece estar basada en la comodidad mutua y en una conexión personal sólida. Un detalle que no pasó desapercibido fue la presencia de una motocicleta cerca de ellos. No era una moto grande o llamativa, sino más discreta, lo que sumaba aún más a la atmósfera de normalidad y tranquilidad que rodeaba el momento. No había poses ni protocolos, solo 2 personas compartiendo una bebida y una conversación, como si estuvieran aprovechando el tiempo que les quedaba antes de separarse por un tiempo. Después de terminar sus bebidas, ambos se dirigieron a la motocicleta y se marcharon juntos. No hay información sobre cuál fue su destino, pero lo importante del testimonio no fue a dónde iban, sino el hecho de que estaban juntos, compartiendo tiempo de forma sencilla y directa. Aunque los demás miembros del grupo también se encuentran en la ciudad, lo que hace que no sea extraño verlos salir en diferentes combinaciones. Lo cierto es que este tipo de momentos a solas entre Jimin y Jungkook se repiten con frecuencia. No es la primera vez que, en medio de sus agendas y compromisos, eligen apartarse juntos para disfrutar de su compañía. Este tipo de gestos, aunque no siempre son visibles para el público, hablan por sí mismos. Revelan una dinámica cercana, estable y cargada de una familiaridad que solo se construye con el tiempo y la confianza. En definitiva, este breve avistamiento no fue simplemente una casualidad sin importancia. Para quienes han seguido a Jikook durante años, representa una nueva muestra de la constancia con la que ambos buscan momentos para estar juntos, incluso en medio de agendas ocupadas, ciudades extranjeras y futuras separaciones, sin alardes, sin grandes declaraciones, simplemente compartiendo tiempo, como lo han hecho una y otra vez. Lee K. en Untold Layers habla de Jimin como su musa,
no solo por su belleza y elegancia, sino por la profundidad emocional que representa. Le atrae el contraste entre su luz pública y sus luchas privadas, que pretende expresar a través de un arte suave, descolorido y empático. ¿Hay alguna musa que te inspire continuamente? Si Jimin ha influido en tu trabajo, ¿de qué te gustaría hablar si alguna vez tuvieras la oportunidad de conocerlo? Y si tuvieras que crear una nueva obra con él como modelo, ¿cómo imaginarías expresarlo? En mi trabajo, Park Jimin ha llegado a encarnar mucho más que una musa visual. Encarna una presencia que evoca complejas capas de emoción. Al principio me atraía la belleza física, la fluidez de sus líneas, el equilibrio y la elegancia de su forma. Pero a medida que continuaba trabajando con su imagen, me encontré cada vez más centrado en la melancolía, la soledad y la presión interna que conlleva su posición como figura pública. No importa cuán brillante pueda parecerle al mundo, siempre he querido reinterpretar y registrar el peso, la lucha muy humana, que debe existir detrás de esa luz a través de mi perspectiva, mi mirada. Para mí, el verdadero respeto siempre empieza con el deseo de diálogo, y en mi obra, la empatía, en particular la empatía compasiva, es un valor fundamental. No se trata de sentir lástima ni de menospreciar el dolor ajeno. Se trata de reconocer su carga, su gravedad y aceptarlo como un ser humano completo y complejo. Si alguna vez tuviera la oportunidad de hablar con él, me gustaría que me hablara de la responsabilidad que ha cargado y de las heridas que quizá no sean visibles desde fuera. Porque quizá, a través de esa conversación, descubriría texturas emocionales a las que aún no he llegado en mi obra, y de ahí podría surgir algo más profundo, más íntimo. Si tuviera que crear una nueva obra con él como modelo, creo que me alejaría de las formas claramente definidas. En su lugar, representaría un rostro suavizado por la emoción, donde las líneas se difuminan suavemente, algo monocromático, casi difuminado. No una imagen fija, sino una huella visual del tiempo vivido y los sentimientos desgastados.